pasarle el micrófono al embajador de Uruguay. Muchas gracias, colega. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta aprovechando la presencia de una experta. Que no todos los días tengo la oportunidad de dirigirme. Para hacer un comentario, a ver si me puedes aclarar. Yo no soy experto en literatura, soy un aficionado nada más. Hace poco tiempo hubo aquí en la misma casa una disertación parecida a esta sobre la figura de Juan Rulfo, y obviamente hicieron hincapié en su obra máxima, digamos, Pedro Páramo. Tú hoy hacías referencias, y me enorgullece, a Juan Carlos Onetti y a Filiberto Hernández. Yo quisiera conocer tu opinión en cuanto al llamado boom de la literatura latinoamericana de los años 60, lo que se dio en llamar el realismo mágico o la literatura fantástica latinoamericana que todos conocemos, pero lamentablemente la mayoría del público conoce más que nada o le ha llegado a través de Gabriel García Márquez, no es por desmerecerlo por supuesto, o de Mario Vargas Llosa, y me pareció muy inteligente porque además lo estaba pensando cuando mencionaste a Guimara de Rosa, a la obra Gran Sertón Veredas, porque yo considero que tiene mucho en común con Sama, obra a la cual yo admiro mucho y he releído hace poco. Para ser breve, y también has hecho mención a Juan José Saer, sobre todo El Entenado, me parece una obra magnífica. ¿Por qué piensas de que tanto Saer y Benedetto, o hasta Filiberto Hernández un poco después, no son considerados, o mismo Onetti con la creación de Santa María, esa alegoría de Santa María, no son tan conocidos o no son considerados creadores, que para mí lo son, antes que García Márquez, de lo que se dio a llamar el realismo mágico latinoamericano? Muchas gracias. Sí, gracias por su intervención muy linda, porque ha mencionado varios nudos problemáticos, digamos, para los que estudiamos, investigamos literatura, sin duda. Es una pregunta un poco difícil de responder, pero sin duda lo que se llama el boom latinoamericano, con algunos escritores que fueron como más vendidos, encantaron a los lectores, tuvieron mucho éxito y mucha aceptación, con justicia, porque el realismo mágico es hermoso. A mí me gusta muchísimo como escribe Gabriel García Márquez, es hermoso. 100 años de soledad es una literatura hermosísima, pero la propuesta literaria digamos, la propuesta de trabajo literario, ¿no?, de un Juan Carlos Onetti, por ejemplo, es muy diferente. Son proyectos literarios muy diferentes. Onetti es un gran innovador, ha escrito toda la obra de Onetti, es una obra muy dura, muy conmovedora, te conmueve profundamente porque es un tipo de escritura, un tipo de literatura que aborda profundamente grandes problemas del hombre, ¿no? Y lo hace de forma despiadada, no deja piedra sobre piedra, no concede nada, no concede ni en la estructura de la novela, ni en el lenguaje que usa, en nada. Entonces son propuestas muy diferentes. O sea, me parece que la literatura de Onetti, por ejemplo, estoy hablando de Onetti porque es lo que conozco, he leído más, he leído todos ellos, pero he estado más trabajando muchos años
investigando la literatura de Onetti. Tengo un libro publicado sobre Onetti. La literatura de Onetti es un tipo de literatura que no es un producto de masa. No cuenta con el agrado, es decir, no lo agrada a la masa. Y sí a un círculo de escritores un poco más selecto, o por lo menos un círculo de escritores que está dispuesto a cambiar sus hábitos de lectura y a entregarse a un tipo de texto que te propone leer la literatura y el uso del lenguaje, aceptar el uso del lenguaje de una otra manera, con códigos y con elaboraciones tan sofisticadas que te disloca del lugar cómodo y pasivo del lector. Cuando uno está leyendo a un Onetti o cuando está leyendo a un Antonio de Benedetto, el lector está participando activamente en la construcción de ese texto. Y no es siempre que el lector acepta esa actitud de participación verdadera. Y muchas veces el lector le gusta participar pasivamente, ¿no? De forma más pasiva, con textos que no te muevan mucho de tu lugar de confort, ¿no? Y no te saquen de ese ambiente más confortable. Y no es el caso de Benedetto. De Benedetto te invita a ser un lector activo, como decía Julio Cortázar, ¿no? Él tiene un texto famoso entre el lector activo y el pasivo, ¿no? Y me parece que en el fondo es eso, ¿no? O sea, 100 años en soledad, por ejemplo, es una novela hecha para el disfrute, uno lo disfruta. Y lo disfruta casi con ojos de niño, ¿no? De forma, inclusive personas más ingenuas y menos preparadas, así digamos, para enfrentar textos difíciles, ¿no? Lo disfrutan, se disfruta. Y a mí no me parece que está mal, a mí me parece que está excelente eso, pero la literatura de Rulfo, de Guimarães Rosa, es Gran Sertón Veredas, es un libro bastante difícil de leer, muy difícil. Y bueno, pero circula entre una gran cantidad de lectores también. No es que no tenga lectores, tiene muchos lectores. Guimarães Rosa aquí en Brasil, ¿no? Y bueno, no sé si sería sería eso. Lo que pasa es que no quiero responder de forma liviana, ¿no? Y no quiero decir que una literatura vale menos que otra, no se trata de eso. Son literaturas que, siempre digo, cada escritor encuentra a su lector, ¿no? O sea, no somos todos lectores de lo mismo, ¿no? Vamos seleccionando. Y bueno, y Onetti tiene sus lectores, Felisberto también, de Benedetto tiene los suyos, y normalmente coinciden. Yo tengo muchísimos amigos de críticos literarios que coinciden conmigo en que realmente Di Benedetto, Onetti, Rulfo, de esa generación, ¿no? Constituyen algo muy, muy excepcional en la literatura del continente americano, de Latinoamérica. Son grandes artistas, están como en un nivel demasiado elevado, de mucha elevación, en la sofisticación con que han trabajado el texto literario. Son un verdadero fenómeno del siglo XX. Se ha ido perdiendo. Simplemente una pregunta para que me digas sí o no. Agradezco mucho la explicación y la comparto y la entiendo. ¿Tú pondrías a Zama y a El Entenado como precursores de la literatura fantástica latinoamericana? ¿Como precursores de la literatura? La literatura mágica o fantástica latinoamericana, el realismo mágico latinoamericano.
No creo. No, Sama no es precursora del realismo mágico. No, Sama no podría, me parece a mí, ser precursor del realismo mágico. No. Yo creo que en relación a precursores del realismo mágico, me parece que lo que tuvo una influencia muy grande en la literatura, digamos, que después se va a desarrollar más, la literatura fantástica de Borges, ¿no? Borges fue un gran maestro de la literatura fantástica, y probablemente a partir de Borges se fue desarrollando ese género, el género fantástico, que inclusive está presente también en Antonio Di Benedetto, principalmente en sus primeros escritos. Y después vamos a ver que va a surgir este realismo mágico, que rescata leyendas antiguas, leyendas precolombinas y antiguas leyendas de otros países, los países nórdicos, etc. Y va trabajando con una dicción, con referencias, con todas que son latinoamericanas, ¿no? Latinoamericanas. Pero no lo veo a Sama como precursor del realismo mágico, no. Y es un libro muy seco, tampoco es un libro realista en su acepción, ¿no? Más canónica, realismo, no es un libro que uno pueda leer como realismo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si vas a ver La vida breve de Onetti, tampoco podemos decir que es un libro exactamente realista, ¿no? Es otro tipo de construcción, no es ni el realismo a rigor y tampoco es un realismo mágico, que son como propuestas donde se trabaja mucho con desplazamientos metonímicos, donde se va a trabajar la idea de fantasma, de espectro. Hay como que un trabajo de espectralización de los referentes y de mucha reflexión en relación a la propia literatura. O sea, Di Benedetto, Rulfo, Onetti están pensando la literatura en primer lugar. O sea, la referencia, la principal referencia de ellos es la propia literatura. Y están discutiendo la literatura, están discutiendo el género novela y están discutiendo lo más importante de la literatura, que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Y al preguntarse qué es el lenguaje, se pregunta qué es el hombre. Son literaturas pensantes, como diría la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Lispector pertenece a eso también, pertenece a ese tipo de escritores que están trabajando con una profunda reflexión. Es literatura pensante. Por eso es más difícil, por eso que el gran público, la masa lectora, prefiere a veces un realismo mágico, que, como yo digo, no está mal. A mí también me gusta leer a García Márquez. Gracias, Liliana. Yo compararía más, me parece, Sama, por ejemplo, con la temática de Pedro Páramo, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos lo fantasmagórico y tenemos lo fantástico. Definitivamente es el género fantástico en toda su exponencia. Creo que comparto esa visión. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, quiere hacer algún comentario, alguna otra pregunta para seguir con este tan lindo debate. Bueno, Liliana, no sé si tenés alguna otra idea que quieras agregar, algún otro comentario antes de cerrar. Decirles que
agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes y haber conversado con las personas que participaron. Me parece excelente, me gusta muchísimo cuando hay participación del público, y agradecer mucho por el encuentro, y espero que se haya republicado Sama en Rumanía, para que la gente lo pueda leer en esa hermosa lengua. Qué idioma hermoso, me encanta. Y bueno, saludarlos nuevamente a los presentes y desearles, bueno, que tengan un verano formidable ahí, porque nuestro invierno aquí, aunque estamos en Brasil, está frío, hace mucho frío. Muchas gracias. Bueno, yo vivo en el sur de Brasil y es frío, el sur de Brasil es frío. Carlos, te agradezco muchísimo la invitación. Me parece extraordinario que la Embajada Argentina haya tenido esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Liliana, por colaborar con nosotros, por estar desde el sur de Brasil, en Rumania, y para que puedas disfrutar del idioma rumano, vamos a hacerte llegar uno de los ejemplares de la obra de Sama, la novela de Sama, traducida al rumano. Te va a llegar a tu dirección. Si no es que lo hemos mandado ya, lo estaremos mandando mañana, pero encontramos el otro día ese ejemplar y dijimos, bueno, vos merecías tener uno.